tardes con todos. Gracias por su participación en este congreso del Instituto Nacional de Salud. Y vamos a hablar un poco sobre el uso de la evidencia y la investigación en salud pública. Primero hablamos un poco sobre lo que son decisiones, que no es el disco de Sánchez que todos conocemos, sino es un poco cómo decidimos en salud pública. En la práctica médica, en la práctica clínica, diariamente estamos tomando decisiones puntuales para el manejo de un paciente que llega a nuestras manos. ¿Qué prueba de diagnóstica vamos a usar? ¿Qué prueba de laboratorio es más sensible o específica que debemos usar para el diagnóstico de este paciente y con qué lo confirmamos? ¿Qué medicamento vamos a usar con él? ¿Lo hospitalizamos o no lo hospitalizamos? ¿Le hacemos una función lumbar o no? Etcétera. Tomamos múltiples decisiones con cada uno de nuestros pacientes. Y este es un ejemplo clásico, que es el paciente con hepatitis B crónica, que está ictérico, con riesgo de desarrollar cirrosis hepática y con desarrollar cáncer de hígado. ¿Qué hacer frente a este problema? Este es el rostro de un problema frecuente y muy importante en el país. Y frente a este hay que tomar decisiones. Y para eso tenemos que implementar intervenciones. Si queremos evitar más casos como el que hemos mostrado en la foto, tenemos que diseñar intervenciones en salud pública que nos ayuden a evitar más casos de ese tipo. Entonces, primero tengo que conocer la enfermedad, tengo que conocer la epidemiología de la enfermedad y los riesgos que van a estar asociados a la presentación o no de determinada condición. Entonces, por ejemplo, si analizamos el tema de hepatitis B, que está un poquito complicado y disculpen que está en francés, todavía no hemos tenido tiempo de traducirlo, tenemos a los recién nacidos, a los menores de 5 años y tenemos a los mayores que tienen diferentes mecanismos de transmisión, la transmisión perinatal para recién nacidos, transmisión horizontal en menores de 5 y múltiples mecanismos de transmisión para hepatitis B en personas mayores. Todos ellos terminan en infección, en una enfermedad asintomática o sintomática que puede llevar a un cuadro fulminante que puede incluso matarlos, o a una forma no fulminante que evoluciona a una forma crónica y que termina en una cirrosis o cáncer de hígado en cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, y los riesgos son diferentes. El paciente recién nacido que se infecta por una transmisión perinatal tiene un 90% de probabilidades de llegar a una hepatitis crónica que un paciente adulto que se infecta mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que podemos tener en cada uno de estos puntos? Es, por ejemplo, la vacunación, obviamente en cada una de esas transmisiones vertical, horizontal, que se dan en estos casos, pero también otros mecanismos para evitar la transmisión por otros mecanismos como la transmisión sexual, de transfusión de sangre, o transmisión ocupacional o por uso de drogas inyectables, o dar tratamientos para la hepatitis crónica o incluso trasplante de hígados o cuidados paliativos en algunos casos. O sea, tenemos varias intervenciones, todo un paquete de intervenciones que van a constituirse en un programa, el conjunto de intervenciones vamos a llamarlo programa, y que va a evitar, que va a buscar controlar este daño, ¿no? En este caso específicamente la hepatitis B. Entonces, pero tenemos que tomar decisiones sobre eso. Entonces, ¿qué son las políticas informadas por evidencias? Primero, ¿qué es evidencia? La evidencia es el cuerpo de hechos o información disponible que indican si una opinión o proposición es verdad o es válida, ¿no? Es un cuerpo de información que no hablamos de un solo artículo, sino de toda la evidencia disponible en ese momento, la mejor evidencia posible que se termina consolidando en un cuerpo de información y que nos va a informar sobre si determinada afirmación puede ser verdadera o puede no serlo. Un programa de salud pública va a ser una intervención estructurada con el intento de mejorar la salud de la población total o una subpoblación en particular de alto riesgo, ¿no? Como decíamos, este conjunto de intervenciones destinadas, por ejemplo, en este caso, para controlar la hepatitis B, se va a hacer un programa de control, ¿no? O lo que ahora llamamos aquí como estrategias sanitarias, porque digamos que lo conocemos en términos generales como un programa de control con diferentes intervenciones articuladas entre sí. Y las políticas de salud son leyes, regulaciones, reglas, entendimientos que son adoptados sobre una base colectiva para guiar el comportamiento individual y colectivo, ¿no es cierto? Van a ser lineamientos generales que van a orientar sobre la formulación de estas políticas. Es que un lineamiento va a ser reducir la inequidad en el acceso a la salud, es que una política va a ser priorizar los grupos vulnerables o priorizar los grupos de mayor densidad poblacional para ser más costo efectivo. ¿Cuáles van a ser las políticas? Y finalmente, ¿qué es salud pública basada en evidencias? La salud pública basada en evidencias es el desarrollo, implementación y evaluación de programas y políticas efectivas mediante la aplicación de principios de razonamiento científico, incluyendo el uso sistemático de datos y sistemas de información. ¿De acuerdo? Entonces, en este concepto tenemos lo que es el uso de la información de una forma sistemática, de usar toda la información disponible con un razonamiento científico
para desarrollar programas, para implementar programas de control de enfermedades. O sea, si yo quiero tener un buen control de enfermedades que sea efectivo y seguro y costo efectivo, tengo que usar la mejor evidencia científica disponible, y de eso se trata la salud pública basada en evidencias, o el otro concepto que es el de políticas informadas por evidencias, que es un poco la contraposición. O sea, hay una discusión si debemos decir salud pública basada en decisiones basadas en evidencias o decisiones informadas en evidencias. El hecho es que, como vamos a ver más adelante, las decisiones usan la evidencia, pero no es el único criterio para tomar una decisión finalmente. Entonces, lo mínimo que pedimos es que las decisiones estén informadas por la evidencia, que haya un cuerpo de conocimiento que esté sustentando la decisión que vamos a tomar. Y después habrá que considerar otros elementos pertinentes, ¿no? Entonces, para tomar decisiones informadas tenemos que buscar la evidencia, usarla e implementarla. Entonces, este gráfico trata de representar un poco esto, en el cual tenemos primero una idea política, o una idea de política. Identificamos un problema que queremos resolver y establecemos una política. Queremos controlar la hepatitis B, queremos controlar el dengue, queremos eliminar el sarampión, o alguna idea de política, y tenemos que buscar entonces la mejor evidencia posible, ¿no? Investigar sobre el conocimiento, qué es lo que dice la ciencia, pero además cuáles son los intereses que pueden estar conflictuando o que son parte de esta toma de decisiones, tanto desde el punto de vista políticos y económicos. Luego, adaptar esta evidencia, es decir, ver cómo contextualizamos esta evidencia para nuestra realidad local. Tenemos ciertas particularidades como país o como región o como localidad que no nos permiten extrapolar directamente la evidencia científica de estos contextos. Tenemos que dar un proceso de adaptación. Y finalmente, actuar, que es considerar la capacidad para implementar. O sea, cómo adecuamos nuestros servicios de salud, nuestra organización del sistema, para que estas intervenciones que hemos seleccionado puedan ser adoptadas por nuestras instituciones, por nuestros servicios, lo cual no siempre es fácil. Este es un ejemplo de cómo, para lo que es el programa de vacunación, adopta este tema del uso de las decisiones informadas en evidencia, ¿no? Este es tomado de un documento del OMS en la que establece dos momentos, ¿no? El momento en que toman los puntos de política y los aspectos programáticos. Y cuando yo decido o evalúo por lo menos si voy a introducir una vacuna o no una vacuna, tengo que tomar en consideración varios elementos de juicio que van a sustentarlo. Primero, si es una prioridad de salud pública. Segundo, si hay una carga de enfermedad suficiente que justifique la introducción de este tema, el control de este problema. Es que la hepatitis B es un problema relevante en el país, es que, no sé, el dengue o la leishmaniasis visceral son importantes o no en el país, por ejemplo, o no lo son. Después, evaluar sobre lo que es la eficacia de la vacuna, o sea, si realmente es eficaz en controlar el problema que me interesa, la calidad de este producto y la seguridad. Asegúrame de que los beneficios son mayores que los riesgos con relación a este producto. Considerar otras intervenciones alternativas a este tema de la vacuna, como por ejemplo en el caso de HPV. Puede ser la vacuna una buena alternativa, pero una mejor alternativa quizás sea implementar un buen programa de tamizaje de cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cómo valoro una u otra alternativa para optar para tomar una decisión, ¿no? Y finalmente, aspectos económicos, o sea, cuánto va a significar en el impacto presupuestario para introducir esta vacuna, o qué tan costo efectiva puede ser. El número de años de vida ganados o el número de muertes evitadas van a significar un costo que estoy dispuesto a pagar o no estoy dispuesto a pagarlo. Y una vez que he tomado esta evaluación de la vacuna basada en evidencias, tomo otras consideraciones que son desde el punto de vista programáticas, que es para implementar ya la vacuna. Y es que tengo que ver la presentación de la vacuna, si esta es muy grande, muy pequeña, voy a tener que adecuar la cadena de frío o no, la disponibilidad de suministros, si tengo los suministros suficientes en el mercado. De repente el suministro de vacuna ya es escaso en el mundo, como por ejemplo lo que está pasando ahora con fiebre amarilla. Y la fortaleza programática, es que mis servicios van a poder adoptar una vacuna adicional a la que ya está aplicando, o es que esto va a sobrecargar los servicios y nos va a complicar las coberturas, ¿no? Y finalmente decido introducir o no la vacuna, ¿no? Entonces este es un proceso de decisión que ha sido informado por diferentes elementos, ¿no? Diferentes elementos de juicio que han sido parte de este proceso de decisión. Entonces, ¿cuáles son los tipos de evidencia que yo necesito? Y digamos que pueden ser en tres niveles de información que vamos a requerir. Uno es saber
el tamaño y fuerza de la enfermedad y el riesgo prevenible, ¿no? O sea, ¿cuál es la carga de la enfermedad? ¿Cuál es la magnitud del problema que tengo en el país? ¿Es que este vale la pena para que intervenga o no, ¿no? La respuesta a esta pregunta me va a dar la respuesta de que sí hay algo que hacer, ¿no? Y este es el ejemplo de hepatitis B que mencionábamos. ¿Es importante o no es importante la hepatitis B en el Perú? Y hay varios estudios de hace más de 20 años que han demostrado cómo la hepatitis B es importante tanto en las zonas altoandinas del Perú como en la Amazonía peruana. Por ejemplo, en estas zonas de Amazonía se habla de que la infección previa por hepatitis B llega hasta un 59.7%, ¿no? Entonces, en ciertas comunidades la hepatitis B es un problema relevante y la conclusión es sí hay algo que hacer, ¿no? Y estos gráficos también confirman lo hablado, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer algo, entonces, ¿cuál es la efectividad relativa de intervenciones en salud pública para resolver este problema, ¿no? Entonces, si está el problema, ¿qué hago ahora? ¿Cuáles son las intervenciones efectivas que debo yo de implementar para esto, ¿no? Y ese análisis me debe llevar a una conclusión, que es que esta intervención debería ser implementada. ¿Y qué consideraciones tengo? Volviendo a nuestro gráfico precedente, acá hay una serie de intervenciones que hemos ido identificando que podrían ser plausibles de ser implementadas. Pero luego tengo que hacer algunos análisis más en relación, por ejemplo, a lo que es la efectividad y costo-eficacia de estas intervenciones. Por ejemplo, lo que ya está claro para todos, con todo lo que se ha estudiado en el mundo en estos años, es que la vacunación a los recién nacidos es la estrategia más efectiva en controlar la hepatitis B, ¿cierto? Va a reducir significativamente la incidencia de hepatitis B, incluso hay algunos que ya hablan de la eliminación de la hepatitis B en algunas regiones. Y es una estrategia muy costo efectiva porque el costo de la vacuna se ha reducido significativamente y cada caso prevenido es enormemente barato, ¿no?